Buen día. En este video estaremos abordando los errores de programación errores que podemos cometer en cualquier lenguaje de programación. No tienen que ser necesariamente en Python, pero Python es el lenguaje que estamos abordando o estudiando nosotros. ¿Sí? Los objetivos de este video es que al terminar de examinar el video, pues podamos enumerar, describir y dar ejemplos de los 4 diferentes tipos de errores que podemos cometer al programar. También que podamos ofrecer recomendaciones para reducir esta posibilidad de cometer errores en la programación. Y finalmente desarrollar destrezas en la detección y corrección de errores de programación. Este proceso se llama debugging. Cuando programamos, pues es casi inevitable que cometamos algún tipo de error de programación. Por eso es importante que estemos pendientes, alerta a esta posibilidad de errores y podamos encontrarlos. Usualmente a este proceso de buscar errores en un lenguaje de programación se le llaman bugs a estos errores, y al proceso de detectar y corregir estos errores se le conoce como debugging o buscar los errores. La recomendación general para empezar es que podemos reducir la posibilidad de estos errores de programación si seguimos al pie de la letra muy cuidadosamente las etapas del software que discutiéramos en otro video, pero en ánimo de recordarlas, pues las etapas que habíamos visto en el Software Development Cycle o el Software Development Methodology son 6. Algunos libros dan 5, etcétera, pero aquí habíamos utilizado 6, ¿no? La primera es leer las especificaciones del problema cuidadosamente, luego analizar el problema, y ahí vimos cosas como contestar a las preguntas que me piden, que me dan y cómo llegamos de lo que nos dan a lo que nos piden. Ahí también es buscar las variables que usted necesita, el tipo de variables, buscar también la fórmula si necesitar alguna. Finalmente diseñar el algoritmo, que dijimos que un algoritmo era una secuencia finita de instrucciones, que las instrucciones están bien definidas, no son ambiguas y que conducen a la solución de un problema. ¿Sí? El diseño mismo que lo podíamos hacer con un flujograma o con un pseudocódigo. Estaremos el pseudocódigo. Finalmente usted, después que tenga su algoritmo, codifica el programa utilizando las instrucciones del algoritmo como comentarios en el programa, y después rellenando con el código. Después usted ejecuta la quinta etapa, ejecutar y poner a prueba el programa, ver que trabaje para diferentes tipos de datos, etcétera. Hace su input validation y sus test cases, ¿no? Y finalmente mantener y actualizar el programa. Muchas veces en un curso pues este sexto paso no se lleva a cabo, usted entrega su programa y recibe su calificación. Si fuéramos una empresa o una persona que produce comercialmente programas, pues los mantendría y los actualizaría con cambios o modificaciones si fueran necesarios. Así que los 6 etapas del Software Development Cycle. Vamos a examinar entonces los tipos de errores de programación. Se dividen en 4 grandes tipos, ¿no? Ya veremos que el último realmente no deberíamos clasificarlo como error. Veremos por qué, ¿no? Pues los 4 tipos de errores son los errores de naturaleza sintácticos, ¿no? Bien. Los errores lógicos, los errores de ejecución y los errores en los datos. Oye, pues examinemos cada uno de estos 4 tipos de error en detalle. Sintácticos son los que se llaman compile time errors. ¿Por qué? Porque son errores que se detectan durante la compilación de un programa, la traducción del lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina. Claro, recuerden que Python, en particular, Python no utiliza un compilador, sino un intérprete que va traduciendo y ejecutando simultáneamente. ¿Sí? Así que errores sintácticos son errores de ortografía. Recordemos que la ortografía
de un lenguaje, ya bien fuera un lenguaje natural o un lenguaje de programación, es el conjunto de reglas que rigen cómo podemos construir palabras y oraciones correctas, ¿no? Utilizando los símbolos y las palabras que tenemos disponibles en el lenguaje. Recordemos, como dije anteriormente, que Python idle utiliza un intérprete en lugar de un compilador para traducir al lenguaje de máquina. En el caso del intérprete, cuando se detecta un error sintáctico, se detiene o se aborta la ejecución del programa y el intérprete despliega un mensaje de error. Un mensaje de error típico es, por ejemplo, syntax error, invalid syntax. Los errores en rojo. Claro, hay muchísimos otros tipos de errores sintácticos y el mensaje entonces será diferente. Ejemplos de errores sintácticos: error al escribir el nombre de una palabra reservada o de una función. Por ejemplo, la palabra reservada for o while o if, si usted las escribe mal, pues va a tener un error sintáctico. Lo mismo si la función como print, input, etc., usted no las escribe bien, va a tener un error sintáctico. También los errores al escribir un literal numérico o una cadena de caracteres. Por ejemplo, los literales numéricos no deben llevar coma, las cadenas de caracteres tienen que estar cerradas con apóstrofes o con comillas, así que eso me puede producir errores sintácticos. También el número de paréntesis en una expresión, en una oración, debe ser par, deben haber tantos paréntesis a la izquierda como a la derecha. Si no estuvieran pareados, pues me va a dar un error sintáctico. También ustedes saben que en Python el sangrado es muy importante, lo que llamamos el tabulador, ¿no? Y si están tabulados erróneamente las oraciones, pues eso me va a dar un error sintáctico. A veces también omitimos ciertos símbolos, como por ejemplo en el if, en el while, en el for, necesitan los dos puntos. Si usted los omite, va a tener un error sintáctico. Así que estos son los errores sintácticos. Fíjense que son relativamente, o sea, el intérprete los detecta y usted, pues, a base del mensaje que le dé, usted trata de resolverlo. Veamos ahora el segundo tipo de error, que son los errores lógicos. Estos son los errores más difíciles de detectar y de corregir. De hecho, el intérprete no los va a detectar ni le va a dar un mensaje, como en el caso de los errores sintácticos. Y los resultados, ¿cómo usted se da cuenta que tiene un error lógico? Porque los resultados obtenidos no son los esperados. Por ejemplo, si usted está calculando el área de un rectángulo o el volumen de una esfera, etcétera, o el salario semanal de un empleado, y usted nota que los resultados no son los esperados, son muy grandes, son muy pequeños, son negativos, etcétera, ¿no? En ese caso, pues es la única manera de detectar un error. O usted está sacando, por ejemplo, el promedio de 3 puntuaciones y no le da lo que usted esperaría, pues eso es la manera de detectarlo. Cuando usted lo despliega, pues usted se da cuenta que no es lo que esperado, lo correcto, ¿no? Y esto, como dijéramos, no son detectados por el intérprete como los errores sintácticos. Por lo tanto, la ejecución del programa tampoco se detiene y sencillamente corre sin ningún problema, pero los resultados no son los correctos. Y estos errores son muy difíciles de detectar, ¿no? Porque, como les dije, el intérprete no les da ninguna ayuda, ningún apoyo. Ejemplo lógico: un error en el diseño del algoritmo. Por ejemplo, las instrucciones están fuera de orden, las instrucciones del algoritmo, ¿no? Usted trata de calcular algo sin haberle asignado valores a las variables, ¿no? También las expresiones lógicas o booleanas que están mal formuladas. Cuando hablemos de los ciclos de la selección o la decisión y de la repetición, estas oraciones son oraciones de control que involucran expresiones lógicas o booleanas, y hay que aprender a formar. Por ejemplo, también, si usted quiere decir, usted quería comparar si era, por ejemplo, mayor, pero olvida poner mayor igual, ese tipo de cosas, y eso no le va a dar, el intérprete no lo va a detectar ni le va a dar ningún mensaje. Usted lo va a saber, como dijéramos, porque los resultados no son los esperados. También las fórmulas mal redactadas,
como por ejemplo cuando va a calcular el promedio de 3 exámenes, ¿no? Pues tiene que ponerle paréntesis a la suma de los exámenes, porque si no, entonces la fórmula no estaría correcta y el resultado lo va a obtener, pero no va a ser el resultado correcto. Recomendaciones para corregir los errores lógicos. Revise específicamente y cuidadosamente las primeras tres etapas del Software Development Cycle. Recuerde leer las especificaciones cuidadosamente, analizar el problema, ahí usted ve las variables que tiene, las fórmulas que tiene, etcétera, que estén correctas, y el diseño del algoritmo, que es muy importante. Recuerde que el diseño del algoritmo es lo más, si dijéramos de las etapas, probablemente la más importante es diseñar el algoritmo correctamente. Así que repase cuidadosamente su algoritmo, el orden de las instrucciones del algoritmo, y también revise las fórmulas que usted necesite en su programa. ¿Bien? Veamos ahora el tercer tipo de error, que es el error de ejecución. Esto se llama en inglés runtime errors. ¿Por qué? Porque ocurren durante la ejecución o corrida de un programa. Se detectan durante la ejecución de un programa y usted notará que el programa deja de ejecutar o el programa aborta. ¿Bien? Y a veces, en el caso de Python, podríamos decir que los errores sintácticos, como dijéramos, si Python detecta un error sintáctico, se detiene la ejecución y le da el mensaje, así que podríamos decir que en cierta medida para Python, que es un intérprete, los errores sintácticos como abortan o detienen la ejecución, pues serían en cierta medida errores de ejecución. Pero cuando hablamos de errores de ejecución, estamos hablando particularmente de las variables o constantes que no se han definido. Usted sabe que si usted va a usar una variable o una constante, antes de utilizarla en un programa, pues tiene que haberle asignado un valor, ¿no? Un valor que pudo haber sido asignado por el operador de asignación o un valor que pudo haber sido ingresado por el usuario mediante la oración de input, ¿no? También pueden ser operaciones aritméticas con datos que no son numéricos. Por ejemplo, usted puede tratar de sumar un valor como 4 más una cadena de caracteres y esos datos no son compatibles para una suma, para esa operación aritmética, y le daría un error de ejecución y se detendría la ejecución inmediatamente. Otro error es la división. Si usted divide entre 0, el intérprete le va a dar un mensaje y va a abortar la ejecución y le va a dar un mensaje. Otro error son los ciclos. Aquí usted no, cuando va a terminar el ciclo sigue infinito. Naturalmente, aquí la ejecución no se detiene y hay que detener la ejecución manualmente utilizando el control C. Control C detiene la ejecución manualmente de un programa. Recomendaciones para corregir o evitar los errores de ejecución es asegurarse de que se le ha asignado un valor a todas sus constantes y variables, ya bien sea por la asignación o por la función de input, ¿no? También lleve a cabo el proceso de input validation. Por ejemplo, si usted va a cotejar, si tiene una división, antes de dividir, coteje que el divisor sea diferente de 0, ¿no? También coteje, en el caso de un ciclo, que lo que se llama la condición de terminación, que es lo que termina un ciclo, esté correcta. ¿Sí? Finalmente, vamos a los errores en los datos. Realmente los errores en los datos no son propiamente un error de programación. Esto es un error que ocurre cuando el usuario ingresa datos que no son correctos o válidos. Por ejemplo, ingresa valores negativos o cero cuando solo deben ser positivos. Bien, es llevar a cabo el proceso de input validation cuando el usuario ingrese algún dato. Sin embargo, usted puede hacer el input validation, pero el dato puede estar incorrecto de todas maneras. Y su programa va a ejecutar sin ningún problema, pero va a tener un dato equivocado. Por ejemplo, cuando ingresamos un número de seguro social incorrecto, un número de una cuenta, un salario por hora, un número de
de estudiantes, que en vez de 85 escribimos 58 y así por el estilo. Fíjense que esos errores que no son realmente de programación, son errores de lo que llaman en inglés data entry, de entrar los datos, pues pueden pasar desapercibidos y el programa no le va a dar ningún mensaje ni se va a detener. Muy bien. Así que repasando, recuerden que tenemos 4 diferentes tipos de errores de programación. Están los errores sintácticos, los errores lógicos, los errores de ejecución y los errores en los datos. El más difícil de detectar es el error lógico y ahí usted tiene que examinar su con toda, por lo menos debe examinar cuidadosamente las primeras 3 etapas del Software Development Cycle, así que tenga mucho cuidado con los errores lógicos porque el intérprete no los detecta, sino que solamente los resultados no están correctos. También es importante que usted sepa, tenga algunas reglas o normas a seguir para reducir la posibilidad de cometer errores de programación. ¿Bien? Y que pues te pueda desarrollar destrezas en la detección y corrección de errores de programación. Así que es muy importante, usted tiene que tener una especie de ojo de detective, ¿no? Detectando estos errores y naturalmente con la práctica pues usted desarrollará más destreza en detectar y corregir los errores. Pero repetimos, lo importante es que siga las 6 etapas del Software Development Cycle con mucho cuidado, especialmente las primeras 3 y entonces así evite en la medida de lo posible los errores de programación. Este video y espero les haya sido útil.